A partir de este momento, iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aaron Zamorano González, del CEAC, Centro de Estudios Avanzados, y de NLN Nuevo Liderazgo Nacional con Aaron Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta de esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Tenemos algunas estrategias para realizar una buena lectura. Por ahí comentaba, en la situación de que si nos presenten el título de la lectura, pues ya nos predispone a saber el tema, nos lo va a facilitar un poquito más. Pero, ¿qué sucede de aquellas en las que no contiene un título? Pero de todos modos, en lo que van a ser nuestros primer párrafo, nuestras primeras líneas, vamos a obtener la información. La lectura del texto completo sin detenerse, prácticamente realizar una lectura rápida. Nuestra mente es tan veloz que en el hecho de que uno se disponga, pero no a comprender la lectura, sí vamos a identificar acerca de qué se trata, sí vamos a recuperar algunas ideas. También puede realizar este tipo de acciones porque en esta parte nuestra mente lee como en zigzag. Esa es la parte. Comienza tu lectura de izquierda a derecha en este puesto, a lo mejor de que tengamos todo lleno de información, aquí tuviéramos un párrafo, y nuestra mente lo que lee es primeras tres palabras del siguiente renglón, siguientes palabras, y posteriormente, hasta que llega al último, y posteriormente va de regreso. Ahora lee nuestras últimas tres, las del medio y las del principio. De esa parte seguramente uno ni se percata o no presta atención en la cual leemos, pero esa es la manera en que uno lee de manera rápida, va siguiendo esa situación. Porque en el hecho de que si comienzan a leer el el primer renglón, la mente ya va visualizando las siguientes palabras y ya no les permite, ya captó la idea de la segunda línea y ya no se enfocó en el resto. Y posteriormente, cuando la vista está en el segundo renglón, ya va identificando o siguiendo las del tercero. En el momento en el que trata de regresar nuevamente al inicio, al margen, le da paso para ir encontrando las palabras de regreso en este sentido. Entonces, sí, a través de una lectura rápida, pues vamos a identificar también algunas ideas. Identificar la idea principal es lo más importante de cada párrafo. Esta situación para práctica, pues es lo ideal, bien, porque tenemos el tiempo para anotarlo. Muchas veces se trata esta situación de ir subrayando o que se permita también este tipo de ejercicios en determinado momento de que te piden o te solicitan un resumen. ¿Para qué nos está preparando esta cuestión? Para identificar las palabras o bien las ideas más importantes. En el hecho de que se tenga el tiempo para realizarlas en este caso en casa, pues bien, es importante porque muchas veces también van identificando la estructura del texto. Anteriormente revisábamos, teníamos bien una introducción. ¿Qué es lo que nos presentan en esa introducción? Tenemos nuestro nudo, eh, bien, ¿qué ideas se van a manejar en ese nudo? Y nuestra conclusión, ¿cómo se van a cerrar estos, estos temas, estas lecturas? En el caso de que también uno, en esta cuestión de las evaluaciones que no te permiten tanto tiempo
para detenerte a ir señalando que en este primer párrafo me dieron hechos históricos, en el segundo párrafo me dieron definiciones, pero es práctica esta situación un poquito mental de ir identificando cómo se van a componer las lecturas. También a su vez pues vamos a tener lecturas muy cortas, otras lecturas un poquito más largas, entonces pues bien hay que ir identificando. Ok, aquí tenemos una primera lectura, la cual no consta de título. Entonces le van a dar lectura de manera individual y posteriormente vamos a responder preguntas en base a esta lectura. Tenemos nuestra primera pregunta. La lectura es la misma. Según el texto, el rompimiento es sinónimo de Depresión. comentan de depresión, Agonía. de Un duelo. duelo, agonía, duelo, ok, duelo, ok. La correcta es duelo. Tenemos, bueno, sinónimo. Existe una etapa difícil para cualquier persona, la cual representa un duelo. Entonces habla de la etapa difícil. Cuando una relación de pareja termina, la depresión nos invade. Una consecuencia en este caso de el rompimiento. Una consecuencia, la depresión. Esto hasta cierto punto es normal. Cuando tu pareja ha decidido que ya no quiere estar contigo, una de las peores cosas que puedes hacer es sentirte culpable y preguntarte qué hiciste para que él o ella tomara esa decisión. Lo más probable es que no hayas hecho nada malo, simplemente es que lo que los unió en un principio ya no está. Por mucho que duela, la verdad es que debes continuar con tu vida. Entonces, tenemos depresión, lo consideran como una consecuencia de, de agonía. Aquí vamos a tener esta parte de que, bien, aquí en esta lectura no la identificamos. Ahí es cuando le damos la cercanía o el significado a las palabras. Cuando hacemos esta referencia de agonía, es prácticamente una persona que ya no está en sí. Ya no únicamente hacemos esta referencia a la depresión, es mucho más que la depresión. Entonces, pues bien, si bien al inicio nos dice una etapa difícil, ¿qué es lo que representa? Duelo. ¿Cuál es aquí la etapa difícil acerca de la cual nos está hablando del rompimiento? Cuando una relación de pareja termina. Entonces, ¿cuál es un sinónimo? Duelo.
No las vamos a descartar, les comento. Por la parte, en el sentido que les damos a las palabras, conocer también el significado de estas. Es la misma lectura. El texto anterior menciona que no es bueno culparse porque La B. okay, la B, también comentan B. Correcto. Es el inciso B. Porque es mejor entender que lo que unió a la pareja en un principio ha desaparecido. No es bueno culparse. ¿Por qué? Porque simplemente o seguramente nadie hizo algo malo, sino que simplemente aquello que nos gustaba o aquello que bien nos llamó la atención del individuo, de la persona, pues ya ha desaparecido. Bien, por ahí comentan esta parte de lo que es la psicología. Ok, si después de 3, 4 meses te sigues sintiendo esta misma atracción por la persona, pues bien, ya no únicamente estás en esta etapa de lo que es el enamoramiento, sino bien pues ya por el tiempo que llevan de conocerse, pues ya van comprendiendo, van entendiendo, y si te siguen gustando las mismas actitudes y conforme pues bien va avanzando el tiempo, pues se va descubriendo más a la persona. También esta situación de la confianza. Entonces, de esta manera, pues también se va midiendo esta parte de conocimientos previos. En esta parte, pues bien, un poquito de psicología. Entonces, bien. Inciso B, el correcto. Ok. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la siguiente expresión? En este primer día de viaje, como las piernas aún no estaban hechas al camino, la etapa ha sido extremadamente larga. Okay, comentan inciso C. Correcto. Es el inciso C. El viaje largo se debió a las piernas cansadas. Piernas cansadas se debieron pues a que no estaban acostumbradas. Bien, tenemos nuestra lectura y posteriormente nuestra pregunta. ¿La? Ok, comentan que el inciso A. Los demás compañeros también comentan que la A. Comentan alguna otra.
Ok, también comentan que el inciso A es correcto. Ok, tenemos nuestra pregunta. ¿Con cuál de los siguientes enunciados estaría más de acuerdo el autor del texto? El autor, desde el punto de vista del autor. Colóquense en los zapatos del autor. De acuerdo, no es que nosotros estemos de acuerdo. Punto de vista del autor. Es imposible conocer la fecha exacta en la que el canibalismo comenzó, puesto que fue hace muchos años. El origen del canibalismo es muy antiguo. Incluso hay datos que señalan que en la prehistoria pudo haberse dado. Ok, el canibalismo es una forma de catarsis nacida en los 90, pues no tiene referencia en la cuestión del tiempo. El canibalismo es solo una forma de demostrar terror social. Tampoco no marca similitud con el texto. Ok. Siguiente. ¿Qué significa la frase nadie es monedita de oro para caerle bien a todos? Ok, correcto. Inciso C. Sí. Siempre habrá alguien a quien no le gustemos o a quien le caigamos mal. Interpretar lo que dice nuestra oración, nuestra frase. Bien. Selecciona el enunciado que corresponde al sentido de la palabra discrepancia. La Ok, correcto. Bien, inciso A. Aquello que no guarda relación, aquello que no concuerda, muchas veces lo que dice con lo que se hace. Una presidenta que niega tener una mansión, pero después descubre en las escrituras a su nombre. Lo que dice y lo que existe. Una abogada que gana un caso por tener pruebas suficientes, si tiene relación, tiene coherencia, si lo demuestra, si tiene las pruebas, pues tenían que estar a tu favor. Tenías la posibilidad. Un profesor que no quiera aprobar a un alumno porque nunca fue a su clase. ¿Ves? Si tienen como esa condición de que deben de acudir para aprobar, pues tiene lógica. Muchas veces de ahí surgen conflictos de, es que el compañerito no vino y lo pasaron, entonces sí generan situaciones de conflicto. Tenemos nuestra lectura y posteriormente nuestra pregunta. crítico. Correcto. Inciso B. El texto anterior es crítico. La opinión del autor. Es la misma lectura. Según el texto, la cultura es todo esto, excepto
Adorno. Ok, adorno, comentan en el chat la B. La C también comentan en el chat. Ok, la correcta sí es el inciso C. ¿Alguna de las compañeras quisiera comentarnos cómo llegó al resultado? ¿Cuál fue su análisis? Porque lo está exponiendo en la manera en la que se presenta, no lo que es. Ok. Bien, sí, justo les comentaba, ok, comentan, descartando las características que mencionaba en el texto, ok. Sí, gracias, cada uno también va realizando sus análisis y esto va de la mano en la situación. ¿Cuál se les facilita? ¿Cuál es el medio por el cual aprenden? O bien también esta situación por el cual pueden llegar a descartar. Eh, ok, la compañera comentaba esta parte de lo que decía, la manera, no lo que es. Y es correcto. Y otra compañera comentaba descartando las características que mencionaba el texto. Bien, ella en ese caso, pues bien hizo esta situación de discriminación, de ir eliminando aquello que no, descartando. Sí, muchas situaciones o muchas ocasiones vamos a identificar cuáles no son correctas para llegar a la mejor, ok, es entre la B y la C. Las estoy segura que no es. Entonces, pues bien, ese es otro método. En este caso, dice, ¿qué sí es y qué no es lo que nos está preguntando? Excepto que no es. Un elemento liberador. Un elemento liberador. Un recurso vital. Recurso vital. Y el adorno. Aquí sí tenemos tres. Pero la parte importante es que el autor no dice que sea un adorno. Dice a la manera de. No es que sea. Los demás sí dice. Se ha convertido, esta parte, se ha convertido. Para mí, ¿qué sí es? Aquí tenemos otro término clave. Es un. ¿Qué sí es? Pero, correcto, aquí la palabra de. La cultura a la manera de adorno no dice que sea un adorno. A esa manera. Pudo haber utilizado algún otro término, pero ¿qué pasa? Pues acá aquí también el autor tuvo más cercanía con la palabra o con el término adorno. Entonces, bien, el correcto es el inciso C. ¿Qué no es la cultura? Un adorno. Misma lectura. ¿Qué opción sintetiza la idea central del texto? La A, que es el Ok, concepto también, de la cultura. ok. Bien, también en el chat comentan que el inciso A. Correcto, el concepto de cultura. También esta parte, pues si vamos a llegar a la respuesta, porque aquí nos decía, la cultura es, cuando tenemos esta palabra de es, porque nos va a dar una definición, un concepto. Entonces, muchas veces también no va a ser necesario devolvernos a leer toda la lectura y comprender, sino que también en las preguntas nos pueden ir dando
las respuestas seguidas. Revisábamos también en el ejemplo de en la actividad de las notas periodísticas. También les comentaba, ok, si seleccionábamos e identificábamos una, pues ya nos iba a llevar de la mano a la siguiente. Ya no vamos a recurrir a regresar. Bien. Tenemos unos ejercicios que son eliminación de oraciones. A través de estos también se evalúa lo que es esta parte de la comprensión, de poder identificar aquellas que guardan estrecha relación, aquellas que puedes colocar de manera seguida, aquellas con las cuales vas a dar la misma idea, vas a hablar acerca del mismo tema. Poder, ahí como comentaba la compañera, realizar este proceso de descartar aquella que ya no está acorde, también siguiendo esta secuencia de ser coherentes. Eliminación de oraciones. A continuación encontrará para cada pregunta 5 oraciones que se refieren a un determinado asunto. Luego de leerlas atentamente, elija la alternativa de respuesta correcta que contenga la oración que no es pertinente en el conjunto de oraciones o que repite innecesariamente una idea. Entonces, realizar este proceso de eliminar, de discriminar cuál no es correcta. Tenemos como ejercicio 1. 1. Los canguros son animales mansos. 2. La supervivencia de los canguros recién nacidos ha producido siempre admiración. 3. La hembra no manifiesta señal externa de su preñez. 4. La primera indicación de que va a parir ocurre cuando limpia su marsupio. 5. El alumbramiento es un espectáculo por la forma como el embrión se arrastra hasta alcanzar el marsupio de su progenitora. Aquella que vamos a eliminar va a ser el inciso A, la número 1. Ok, sí guarda sentido, los canguros. Bien, es correcto, pero hay un tema más particular que nos va a hacer descartar esta idea muy, muy general. Nos está hablando pues bien acerca de esta situación de lo que es el nacimiento, el proceso pues bien de la preñez. Aquí tenemos recién nacidos, preñez, parir, alumbramiento. Todas estas palabras pues bien van a ser, guardan la misma similitud. Entonces podemos decir que se tratan de la misma idea. Los dos a colocarlos en un mismo tema, un mismo asunto. Sí, es correcto, los canguros, pero ya queda un poquito más fuera del subtema, fuera del contexto del nacimiento. Entonces, con las demás también vamos a ir analizándolas. Van indicando, van comentando cuál oración van a eliminar. Okay, comentan que la D
¿La B? Ok, la B. La B sería la 1 y la D la 3. La C, perdón. Yo me refería al número 2. Ah, ok, a la C, la número 2. Ajá. Ok. La correcta es el inciso de la oración número 3. Pues bien, si es esta parte de lo que es la historieta, la parte de la historia, la número 3 se enfoca en el lector. Sí, el lector de la historieta, pero sobre nuestro sujeto, sobre nuestro lector. Entonces, es aquella que se aleja más. Ahí se está enfocando en nuestro sujeto, ya no como tal sobre el material. Número 3. ¿La D? De la número 2. ¿Qué dicen los demás? Igual a D. La correcta a eliminar es la número 4. Inciso E. Quiero pensar en lo que aquí se pudo haber presentado, que no guardaba relación o que se pudiera generar una situación de contradicción entre el nacimiento y sobre dónde se desarrolla. Que porque las ubicaciones no nos suenan lógicas. Si bien podemos mencionar que nuestra idea principal es acerca sobre el origen. Muchas veces, reitero, se va dando esta situación de conocimientos previos y si como tal no se conoce esta situación de la marinera, pero sí tener en cuenta que muchas veces, esto a manera cultural, donde se originan las cosas, no necesariamente continúan su desarrollo, sino que bien, pues tienen esta situación de que tienen un alcance de manera mundial, muchas veces inclusive donde es el origen, ya ni siquiera se conserva, inclusive tiene mayor efecto en algún otro lugar. Entonces, yo quiero pensar que fue esa situación de que, ok, no guardaba similitud entre su nacimiento y en donde se desarrolla, que pudieran generar esta situación. Quizás en ese caso a lo mejor se hubieran guiado a lo mejor de, ok, si nos habla acerca del origen, pues tiene referencia o similitud con el nacimiento. Entonces, ok, lo que se desarrolla pues queda como que un poquito fuera de.
Normalmente en este caso también las ideas que nos presentaban era qué es el origen, el nacimiento y la vestimenta. La que se iba a eliminar era la vestimenta. Cuando colocamos estas ideas en un orden lógico, y vamos a comenzar. La marinera es un baile nacional. Hay varias hipótesis sobre el origen de la marinera. Su nacimiento se situó en España o en África. Este baile se desarrolla en varias zonas del Perú. Y posteriormente, conforme vamos avanzando sobre nuestro tema, pues bien, ya vamos identificando, ok, a lo mejor entre cuántos individuos se tiene que dar, aquí ya a lo mejor la situación de la vestimenta, el tipo de música, eh, quiénes o mediante qué instrumentos se genera la música. Entonces, la que ya se iba alejando era de que no existe una vestimenta típica para este baile. Entonces, inciso E, oración número 4. Siguiente. La de la oración 3. Ok, la de la oración número 3. Ok, es correcto. Oración 3, inciso D. Todas aquellas nos hablan acerca de la competitividad. El avance tecnológico y la globalización exigen mayor competitividad a todo nivel. La competitividad compromete a cada sector de la economía. Esta situación pues sí de mejorar. En el mundo globalizado, aquí nuevamente tenemos otra idea, esta parte de la globalización, los consumidores exigen mejor la calidad bien de todas estas, de los productores. Y esto implica la obligación de ser más competitivo, quienes los obliga a los productores a que compitan, aumentar la eficacia y la eficiencia y reducir costos. ¿Quiénes lo solicitan? Los consumidores. Los obligan a que los productores sean competitivos. La 3 de comentar hay necesidad de fortalecer la política de apoyo a la empresa privada. Sí podría considerarse en esta situación de apoyar a los productores a que sean competitivos, pero ya no guarda tanto esta relación de
Ok, una política, pero una política económica, una política social, en el hecho a lo mejor de que le dejen transitar sus productos. ¿Qué política? Sí, a las empresas privadas, a los productores, es cierto, pero no únicamente a ellos. Entonces, es aquella que se va a alejar más del tema. 5. La C, inciso 2, digo, la C, el 2, la oración 2. La C, inciso 2, también comentan en chat que el inciso C. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más comenta? Tenemos, las obras de arte a menudo sirven como documentos. Nos dan ideas sobre las transformaciones culturales y el desarrollo de una civilización. Esta parte de que nos sirven como documentos, sí, es como conocemos cómo se ha desarrollado, qué cambios, qué transformaciones han ocurrido en la civilización. Entonces hay que deriven que funcionan como documentos. Ahí se va siguiendo la misma línea. Ahí se ligan las dos, ¿verdad? La primera y la Ajá, segunda. así es, así es. Luego aquí tenemos esta situación de una civilización, de un pueblo, de los individuos que forman este, eh, la forma de vida. De ahí que bien, recuperando a través de la historia, o a veces se puede reconstruir la historia a través de su arte. Las obras de arte. Aquí también ya guarda similitud el pueblo con civilización y a través del arte, las obras de arte. ¿Por qué? Porque sí funcionan como documentos. A través de estos documentos se reconstruye la historia. Y tenemos las 5. Las obras de arte son maneras de reflexionar sobre la vida cotidiana. ¿Vida cotidiana de quién? De nuestro pueblo, de nuestra civilización. Y también sobre los acontecimientos importantes. Esta parte de la historia, que bien mediante esta nos permite conocer cómo es que se han ido cambiando, cómo se ha ido transformando. ¿Hubo mejoras? No hubo mejoras. Todos los acontecimientos históricos. Las definiciones de arte varían según el tiempo y el lugar. Las definiciones de arte, sí, ¿por qué? Porque vamos a incluir distintos tipos de arte. Entonces, de manera general, también ya no hay relación de definiciones en alguna de las demás oraciones. Entonces, la que hay que eliminar es la oración número 3, inciso A. Número 6.
La E, La E, la número 2. ¿Qué dicen los compañeros? Y tenemos como clave 2. Los usuarios y el objeto como tal. Tenemos esos dos temas, digámoslo así. ¿Cuál es el tema que ya no guarda o qué idea ya no guarda relación? lo de las acepciones, ¿no? Que comentan lo de las acepciones. Es que yo me basé en que están hablando en general de lo que es un diccionario y siento que la 2 se va a algo más específico. Ok, ok. Y es importante que si vayan manejando o manifestando también sus ideas de cómo van haciendo sus métodos. Ok, ahí están las ideas de la compañera, cómo ella cree llegar a esa respuesta. Por acepciones, encontramos las acepciones, encontramos los diferentes significados que pueden tener las palabras, los términos. Es correcto el análisis que hace la compañera del material, como tal el objeto, los diccionarios. Ok, característica, voluminosos. Otra característica de los mismos, encontramos el significado de las palabras. Todo hace referencia a las acepciones. Eh, Existen también diccionarios, otra característica sobre el mismo objeto. Hay de sinónimos y hay de antónimos. Algunos significados de las palabras están ausentes en los diccionarios. Nuevamente, tenemos significados con acepciones. Hacemos prácticamente, tratamos en esta situación como unos sinónimos. La palabra acepciones son los significados, los distintos significados que va a contener. Entonces, nuevamente están ausentes en los diccionarios, están ausentes en el objeto. Y la número 3 es un beneficio sobre el usuario sí del objeto, pero es un beneficio. ¿A quién le afecta? Al lector. Consultarlos con frecuencia incrementa nuestro léxico, pero sobre el autor. Eh, si me tratan de comentar algo, es que no logro escuchar. ¿No? Ah, ok. Entonces, de esa manera se enfocaba en el usuario. Vamos a eliminarlo. Todos los demás eran características de este. Siguiente.
Aquí ya le señalé algunas palabras claves para identificar cómo vamos a llegar. La que se va a eliminar va a ser la número 4, el inciso E. Es correcto, nos habla de las perturbaciones o también conocidas manchas solares. Nuevamente las perturbaciones. Aquí nos dan características. Aparece sobre el Sol, generalmente en pares o grandes grupos. Característica de las perturbaciones. A estas perturbaciones también se les conoce como manchas solares. Otra característica, ¿de qué manera pueden ser denominadas? La mayoría de estas perturbaciones, otra característica, dura unos 20 días antes de desaparecer. Algunas de ellas miden 80,000 kilómetros de ancho y pueden ser observadas a simple vista. Aquí tenemos la parte de manchas solares. Es correcto sobre el mismo tema, pero aquí está. Como una consecuencia, son una fuente en las interferencias. Aquí el tema secundario son los sistemas satelitales, las interferencias. Entonces, todas las demás nos dan acerca de las características. Por eso hay que descartar que estas son fuente o que afectan a los sistemas satelitales. 8. La B, porque todas las demás están hablando del peligro que tiene de perderse o de extinguirse, y la B, la 4, no menciona ninguna de esas características. Ok, bien, es correcto. Justamente así. Nos habla idea principal, el peligro de perderse. Y la 4 es correcto, no habla acerca de eso. Inclusive esta parte una importancia, ¿no? Son consideradas como medicinales, pero pues no habla acerca de la situación de perderse. Bien. 9. Yo diría que la A, porque en las demás están hablando sobre su obra, y por ejemplo en la que habla de que el estudiante, pues ahí habla de cómo se convirtió al catolicismo, y esa la ligué con lo del hostil al cristianismo y lo de que es historiador inglés y célebre. Siento que esa es la que no concuerda con las demás. Ok. Está bien el análisis, identificaste las
sí, las palabras claves. Pero no es Y, eso. pero no es esa. Que la a eliminar es la número 2. Ok. Ok, bien, vamos a revisar. Consiguió en la 1, concibió el tema de su magna obra, su obra, estando en Roma, pero nuevamente la obra. La 3, ok, nos dice, es el célebre autor de la declinación y caída del Imperio Romano. Esta es su Esa, obra. esa es la obra. Ah, ya. Esa es la Yo lo obra. tomé como si fuera como una biografía o algo así, pues, pero no, ahí es la obra, ¿verdad? Autor de la obra, Ok. denominada Declinación y Caída del Imperio. Sí, bien. Nuevamente en la 4, el éxito de su obra, y en la 5, en la primera parte de su obra. Sí, es correcto, aquí también tenemos esta situación del cristianismo, y pues podríamos, bien, ya esta parte de, se convertido el catolicismo en su época de estudiante, en Oxford, la posterior lectura de Voltaire lo introdujo al protestantismo. Entonces, es aquella que ya no guarda cercanía. Todas las demás, el tema principal, tenemos a la obra. Bien, Sí. pero sí, ahí va el análisis. Bien, y número 10. Yo diría que la 4 la sé, porque está dando un punto opuesto de la memoria y acá están distinguiendo los tipos de memoria. Ok, correcto. Justamente así es el análisis. Todas las demás nos habla de a largo plazo, los tipos de memoria, eh, la memoria ahora de a corto plazo y la memoria sensorial, pero nuevamente de corta duración. La vamos a englobar en la de corto plazo. Y un opuesto, es correcto, sí, es sobre la memoria, pero algo opuesto. Ya nos está hablando sobre los tipos de memoria, ¿sí? ¿No? Contradictorio. Ujú. Bien, y de esa manera pues vamos a eliminar la número 4. ¿Dudas, comentarios con los temas de la sesión? No, gracias. Ok, bien. Entonces con eso finalizaríamos nuestra sesión.